ministre en esta hora la bendita palabra. Amén. En su rostro un momento allí, le damos el día a nuestro Dios. Padre, una vez más estamos delante de ti, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. No importa, Dios, las situaciones, no importa las dificultades que quizás pasemos, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Dependemos 100% de ti, de tu gracia preciosa, Señor amado. Y este día es un día especial porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para conocerte más, saber más de ti. El propósito, Señor, es cada día nuestra vida sea moldeada más y más conforme a ti, para luego nosotros poder vivir en esta tierra de acuerdo a tus demandas, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir el cristianismo genuino, el cristianismo verdadero. Ayúdanos a caminar, Señor amado, en esa bendita palabra tuya. Espíritu Santo, por eso dependemos de ti. En esta hora queremos pedirte, por favor, enséñanos las Escrituras, Espíritu de Dios, así cuando tú estabas inspirando a aquellas personas, les estaba dando tu palabra, estabas inspirando las Escrituras, pero luego, Señor, las dejaste para nosotros, Dios, allí, y las has guardado, las has conservado, a pesar de todo el intento que ha habido de desacreditar tu palabra. Tú hasta aquí has guardado tu perfecta palabra, y hoy, Señor amado, en ese poder también nos permite conocerte. Por eso ayúdanos, Dios, en esta enseñanza, te lo pido. Gracias por cada persona que esta mañana pudo venir a este lugar. Oro para que esta palabra pueda fluir, penetrar sus vidas y hacer un trabajo especial, Señor. Oramos por aquellos hermanos, por alguna razón hoy no están aquí, no les vemos, pero donde están, Señor, los bendecimos. Oramos para que también ellos puedan asimilar también tu palabra y tomarla en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Somos dependientes de ti, Espíritu Santo. Tómame en esta hora, Señor. Sabes cuánto te necesito. Pido que me guíes, Señor amado, para traer esta semilla de tu palabra, pero también que cada uno de nosotros pueda recibir esa semilla, Señor. Somos el terreno tuyo, somos como esa tierra que tú has abonado. Ahora la semilla cae, pero va a germinar tu preciosa palabra. En cada corazón, Señor, haz que germine en esta hora esa palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanos, con la serie de mensajes que hemos venido compartiendo los domingos. Ya este es el cuarto mensaje acerca de la santificación, ¿verdad? La santificación. En primer lugar, definimos qué era santificación. Luego vimos los tres aspectos de la santificación: una santificación posicional, una santificación experimental, una santificación completa. Estamos hablando de esa santificación experimental. Luego dijimos lo que no es la santificación. Es muy importante. Vimos 5 cosas de lo que no es la santificación. Luego, hace 8 días comenzamos a ver lo que sí es la santificación, o sea, su naturaleza como tal. También vamos a alcanzar a ver 5 cosas de lo que sí es la santificación. En 8 días, con la ayuda del Señor, terminaremos hablando acerca de los medios de la santificación. Me parece que es muy importante que miremos ese aspecto. Por eso esta mañana quiero terminar este punto de lo que sí es la santificación. Hablamos de 2 cositas hace 8 días y hoy quiero alcanzar a tocar las otras 3. Entonces, lo que sí es, dijimos que es el resultado de la regeneración. Es el resultado de la regeneración. Y hermanos, eso es obvio. Nosotros habíamos dicho hace 8 días, porque nosotros veníamos de una condición totalmente depravada, una condición totalmente ajena a los asuntos de Dios. De hecho, la Biblia registra que nosotros estábamos muertos espiritualmente. O sea, la condición de muerte espiritual implica que no hay nada de Dios en nosotros. No hay ni siquiera el deseo de buscarle a Dios.
mucha gente dice, pero ¿por qué entonces los hombres buscan a Dios? Hermano, realmente la gente no busca a Dios, lo que la gente busca es complacerse a sí mismo. La gente religiosa, porque la gente quiere, si hay un Dios por ahí, quieren es ver cómo lo usan para sus propios beneficios, sus propios favores, mas no están buscando a Dios verdaderamente, no hay manera de acercarse a Dios. Por eso la gente vive en un estado de depravación total en su pecado, en una ruina espiritual. Pero cuando una persona nace de nuevo, veamos hace 8 días, es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir que a partir de la regeneración, la persona es una vida distinta, es una vida diferente. Obviamente ella va a caminar con esa naturaleza nueva que recibió y va a caminar de acuerdo a la santidad. Entonces, una persona sin ese nuevo nacimiento, pues ¿cómo va a ser santo? No puede ser santo. Por más que se le disfrace, por más que se le trate de decir que cambie, esa persona cambiará en algún momento, pero seguirá siendo él mismo. No va a haber una diferencia a menos que sea regenerado. Por eso dijimos, imposible que si una persona fue regenerada no camine en santidad. Es que es imposible porque la santidad está impregnada en la regeneración. Y una persona que ya nació de nuevo, que ha sido regenerada, obviamente va a caminar, hermanos, en santidad. Eso lo dejamos claro. En segundo lugar dijimos, la santificación es la evidencia de que se tiene el Espíritu Santo. Y igualmente, cuando una persona ha nacido de nuevo, ha sido regenerada, el Espíritu Santo ha venido a morar en esa vida. Y como dijimos, la palabra santo, Espíritu Santo, implica que Él le va a guiar. Nosotros ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo. Antes no. Un regenerado, un creyente, hermanos, es guiado por el Espíritu Santo. Tan es así que el apóstol Pablo dice que si alguno no es guiado por el Espíritu Santo, imposible que realmente le tenga, y si no le tiene, no es de Él, no es de Cristo. Entonces, hermanos, el creyente verdadero es guiado por el Espíritu Santo a vivir en una vida santa. Amén. Y número 3, ahí quedamos 8 días. Vamos con el número 3. ¿Qué es la santificación? Esa naturaleza. La santificación es el resultado de la unión con Cristo. Muy similar a lo que habíamos venido diciendo, pero vamos a enfocarlo ahora. Es el resultado de la unión con Cristo. Dice la palabra de Dios que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, es un espíritu con Él. Pero yo quiero que miremos un texto que es muy interesante, hermanos. Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan, el capítulo 15, es claro ese pasaje que quiero que lo meditemos por un momento. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo? La santificación es el resultado de la unión con Cristo. Dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Note cómo Cristo comienza diciendo, yo soy la vid verdadera. Usted sabe que la vid se está refiriendo en este caso pues al pueblo de Israel, y él está diciendo aquí, bueno, hay una vid falsa, hay una apreciación falsa que los judíos tienen, y ahora cuando Cristo se introduce y Él está entrando, Él dice ahora, van a tener que mirar quién es la verdadera vid. Y Jesucristo se levanta para decir, yo soy esa verdadera vid. Amén. Él es el verdadero, Cristo es el verdadero. Entonces, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Hasta ahí pareciera que va bien, pero luego la vid tiene pámpanos. Dice el verso 2, todo pámpano que en mí, ese mí es vid, la vid, todo pámpano que en la vid no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Comenzamos a ver la operación del Padre que tiene la vid verdadera. Dice, mi Padre ahora va a operar como un labrador. Y
y ahí está la vid, pero ahí hay pámpanos. Entonces, los pámpanos obviamente se refiere a los hijos de Dios, se refiere al pueblo de Dios, se refiere a la iglesia. Y entonces dice, si yo soy la vid verdadera y hay unos pámpanos o hay unas ramas, y esas ramas están ligadas a la vid, obviamente tienen que llevar el fruto. O sea, tienen que llevar la rica savia, hermanos, que está en ese tronco principal, en la vid. Una rama, cuando sale del tronco principal, tiene que llevar la misma esencia. Imposible, porque dice, así que si lleva fruto, mi padre como labrador lo va a limpiar para que lleve más fruto. Eso es tremendo. Pero si no lleva fruto, lo va a cortar. De a todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mi padre como labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Entonces, como labrador parece que está quitando, pero limpiando, para que lleve más fruto. Y eso es importante, para que lleve más fruto. O sea, grábese eso, hermanos. El pámpano debe llevar fruto, pero cuando sigue siendo limpio, llevará más fruto. Cuando sigue siendo santo, llevará más fruto. Lo que quiere decir que si no es limpiado, no llevará fruto. Entonces, el creyente, hermanos, y la santificación es para llevar más fruto. Y lo que el Señor quiere con nosotros en este tema de santificación es que mientras más santo soy, más fruto puedo llevar para Dios. Amén. Amén. Ligando con eso que la falta de santidad, hermano, anula el fruto. Sigamos leyendo. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero entonces ahora viene, permaneced en mí. Comienza el Señor ahora a hacer una afirmación como una especie de necesidad que tiene el pámpano. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Otra vez verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Obviamente el fruto que va a llevar no puede ser distinto al de la vid, hermanos. No es un fruto por ahí que la gente quiere como imponerse, que es lo que yo les decía hace 8 días. Estamos en un tiempo donde el cristianismo de hoy es solamente simulación. El cristianismo de hoy es solamente imposición. El cristianismo de hoy es solamente imitación de lo que están haciendo los otros. Y entonces, ¿hasta dónde me aguanta la imitación? ¿Hasta dónde yo puedo simular? ¿Hasta dónde yo puedo, hermanos, ponerme una capa encima como una muestra de que yo soy alguien cuando internamente no lo soy? Esa capa tarde o temprano se va a debilitar, se va a caer y eventualmente va a salir lo que verdaderamente soy yo. Entonces, lo que está diciendo es, la esencia es que el fruto que el cristiano va a dar es el fruto de lo que él es adentro, ¿no? Si adentro él es santo, afuera va a ser santo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y la única manera es que se permanezca en Cristo como la vid que Él es. No hay otra manera. Es una muy buena analogía que el Señor está poniendo ahí. Él está diciendo así, está presentando la vid. Y Él está diciendo la vid tiene unas ramas, tiene unos pámpanos. Pero en el tiempo van a dar un fruto. Pero eso es porque nace de allá. Y aunque la Biblia habla de injerto y también trata de mirar eso, pero no es posible, hermanos, inventar las cosas. O sea, el Señor está diciendo aquí, no es posible que se aparezca un fruto raro, como que yo traigo mi fruto, como que yo digo esto debe ser así. No, hermanos, es lo que sale. Y eso tiene que salir desde la esencia misma. Eso viene desde abajo, desde la misma tierra, sube la rica savia por el tronco principal.
y luego se va por las ramas para poder dar el fruto. Por eso Cristo dice, separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién puede ser santo separado del santo? ¿Quién puede ser íntegro separado de quien es íntegro? O sea, ¿quién puede tener el carácter de Cristo, hermanos, separado de Cristo? Por eso es muy importante que nosotros comprendamos algo. Está bien, existe una iglesia local como esta, está bien, nosotros asistimos a esta iglesia local, pero más que nosotros pertenecer a una iglesia local, necesitamos pertenecer, hermanos, a Jesucristo, que Él es la vida. Amén. Tenemos que nosotros entender que nosotros estamos injertados en Cristo. Y que si pertenecemos a la iglesia es precisamente porque así como yo estoy injertado en Cristo, mi hermano está injertado en Cristo, los demás estamos en Cristo, y eso quiere decir que desde allí sale esa rica savia. No hay otra manera. Si nosotros no podemos simular un cristianismo, porque eso no funciona así. Y si funcionara así, y si engañásemos a las personas, de todas maneras cuando venga Cristo aquí, hermano, no pasará. Entonces, eso es lo que él está diciendo acá. Pero sigamos leyendo, esto es muy interesante. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Pero ¿por qué vas a ser echado fuera si no permanece? O sea, y es bueno que pensemos en eso. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Entonces pareciera que hay una ¿qué le digo yo? Quizás hay gente aquí que se ha engañado porque cree que permanece pero no permanece. Entonces dice, muchos creen que permanecen como pámpanos, pero no están permaneciendo como pámpanos. Al final van a ser echados fuera. Eso es lo que él está diciendo. Por eso el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a pasar? Y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, en que llevéis mucho fruto. Y otra vez, ¿cuál es ese fruto que yo voy a llevar? No es lo que yo pueda hacer, es lo que Cristo haga a través de mí. Amén. A través del pámpano que soy yo. Eso es muy importante. No es lo que yo pueda hacer, es lo que Él haga a través de mí. Por eso dice que en eso he glorificado a mi Padre. Saltemos al 16. No me elegisteis vosotros a mí. Esto es tremendo porque fue la idea de Dios, no fue idea nuestra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces este pasaje nos está indicando, hermanos, que la vida santa es una consecuencia, hermanos, de nosotros estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Que si nosotros queremos caminar en santidad, la única forma es estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Yo había dicho la vez pasada, creo que fue, hace 8 días hablamos fuerte de eso, veíamos Romanos capítulo 6, donde el apóstol Pablo nos dice, bueno, si ustedes se entregaron totalmente y presentaron los miembros para servir al pecado cuando estaban en esa ignorancia, ahora que hemos sido libres del pecado y hemos sido esclavos de la justicia, pues en la misma medida ahora entreguemos nuestros miembros para ser siervos de la justicia. Y el punto es que no hemos comprendido bien eso. No hemos comprendido tampoco cuando Jesucristo dijo, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y niéguese a sí mismo, dice, porque el que ama su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, dice, para esta tierra, en este mundo, la va a ganar. Entonces, muchas personas aman su vida todavía. Todavía amamos nuestra vida. Porque, ¿cómo yo sé que amamos nuestra vida todavía? Porque todavía, hermanos, nos enredamos en las cosas de la vida. No
no sé cómo está allá Gálatas 2:20 en nosotros. Si nosotros hemos llegado a una condición así, dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es parte de la negación. He sido negado, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya. Pero luego dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la vida mía ya no está. Es Cristo el que está en mí. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta vid hay en mí? Cristo es la vid verdadera. Yo estoy unido a Cristo, pero ¿cuánto de esa rica savia está en mí al punto que mi vida misma la ha anulado? Entonces nosotros pudiéramos examinarnos esta mañana todos nosotros acá y haber pensado, bueno, ¿qué pasó la semana atrás? La semana que acaba de terminar. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que se vio más? ¿Mi vida natural o la vida de Cristo? O esa nueva vida que el Señor estaba dando. Por eso cuando yo veo que la gente fácilmente no viene a los cultos, yo me inquieto. Y me inquieto, y aun cuando usted algunas veces no ha venido, porque yo digo, y la pregunta sería esta mañana, ¿y qué están haciendo aquellas personas en este mismo momento? Estoy seguro que están ocupados en su vida natural, pero usted en esta hora, hermano, está ocupado en la vida espiritual. Amén. Estamos ocupados en la vida de Cristo. En esta hora estamos nosotros ligados a esa vida. Estamos recibiendo de la rica savia que Él nos está dando, y eso nos va a garantizar a nosotros una vida de santidad, nos va a garantizar una vida de fruto. Es imposible decir que estamos unidos a Cristo, hermanos, y no reflejar su santidad y no reflejar su carácter. Mire lo que le pasaba a esta gente en las cartas de Juan. Primera de Juan, por favor. Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, Juan tiene que enfrentar a estas personas, inclusive más adelante, que ellos pensaban que ya habían sido libres del pecado. Dice, el mensaje que nosotros hemos oído y anunciamos es uno. Dios es luz, punto. Y no hay tinieblas en Él. Eso es una gran verdad. Jesucristo es luz y en Él no hay tinieblas. No hay tinieblas, no hay oscuridad. Entonces ahora dice, si decimos, porque esto era lo que ellos estaban diciendo y lo proclamaban, que tenemos comunión con Él. Yo tengo comunión con Cristo. Yo estoy unido a Cristo. Yo estoy ligado a Cristo. Cristo es mi Señor. Amo a mi Cristo. Él es todo para mí. Oh, lo amo. Soy cristiano. Oh, decimos eso. Pero andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. O sea, Juan está diciendo, ¿cómo es posible que me vengan a decir que ustedes están unidos a Cristo cuando Él es luz? A ver, ¿cómo es posible? Yo estoy unido a Cristo, que es la luz, pero cuando me miro yo estoy en tinieblas. A ver, ¿cómo yo voy ahora a unir eso? Es imposible. Entonces Juan dice, si Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Y el que está unido a Él debe vivir en la luz como Él es luz. No es posible. Por eso, hermanos, y esto yo lo he dicho hasta la saciedad y tengo que decirlo otra vez. Mucha gente vive un cristianismo por imposición, no por fruto. Y eso no es cristianismo.
Eso es religión. Es imposible, y lo digo por mi propia vida. Yo también viví una vida religiosa antes. Pero cuando el verdadero Cristo entró en mi vida, cuando hubo una verdadera regeneración en mi vida, y lo veo claro cada vez, es que lo de Dios, hermano, es muy maravilloso. La luz de Cristo que está en mí, Cristo que es la luz que está en mí, puede salir fácil. Yo no tengo problema para orar, para leer la Biblia, no, para enseñar la palabra, para caminar en santidad, en integridad. Ya no veo ese problema, porque es un deseo, es un fruto que sale, que se va experimentando, que se va viendo, porque viene de una unión de donde yo permanezco, donde yo estoy. Pero hay otras personas que pretenden vivir el cristianismo sin estar unidos a Cristo. No es posible. Uno puede ponerse estilos de vida santas y tratar de vivir, pero con el tiempo eso, hermanos, va a acabarse. Mientras que la verdadera santidad nos va a llevar a nosotros en un crecimiento progresivo, estábamos hablando, y viene de ahí. Entonces Juan está diciendo, a ver, si Él es luz y yo estoy en la luz, estoy ligado a Él que es la luz, ¿qué voy a evidenciar yo? La luz. Ahora, alguien dice, no, yo estoy unido a Cristo que es la luz, pero cuando lo miramos en la oscuridad. Lo miramos con mucha oscuridad, con muchas tinieblas. Entonces no vemos, hermano, que haya una concordancia ahí. No vemos realmente que haya un resultado favorable. Algo tiene que estar pasando, y eso era lo que le estaba pasando a estas personas. Obviamente más adelante tiene que decirle, bueno, ya la situación cambió, acepten que están en pecado, acepten que están mal, confiesen eso y vamos para adelante y ven cómo todo va a comenzar a cambiar. Estar unidos a Cristo, hermanos, entonces es vivir como Él. Diremos primera de Juan 2, pero vamos a ver del versículo 3. Primera de Juan 2, 3. Entonces aquí está. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mire, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Porque estamos hablando del punto, que es la santificación, la unión con Cristo. Es el resultado, hermano, la santificación es el resultado de la unión con Cristo. Y si yo estoy unido a Cristo, voy a andar como Él anduvo. Amén. Por fruto, por resultado. Vea, hermanos, y esto es tan precioso. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, pero antes no éramos hijos de Dios. Ahora, uno puede ver nuestra descendencia y ver cómo se parecen a nosotros, ¿verdad? Yo tengo algunos rasgos de mi padre, y es imposible que los quite, porque vienen unos genes ahí. Cuando nosotros nacimos de nuevo, tomémoslo de esa manera, recibimos los genes de nuestro papá. Amén. Para ser como nuestro Padre, para ser como nuestro Señor Jesucristo, recibimos de Él su santidad, recibimos de Él su integridad, recibimos de Él su carácter. Ayer que estábamos orando acá, hermanos, Dios me llevaba a pensar mucho sobre cuál es el propósito de la iglesia y a dónde nos lleva la santificación, a dónde queremos ir con la santificación, porque Efesios 4 dice que los ministerios que el Señor dejó fue para perfeccionar a los santos, para que los santos sean perfeccionados. Pero estábamos mirando cómo la idea es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y hay una estatura, hermanos, que la iglesia debe llegar, a la unidad de la fe, dice, a tener a la unidad de ese varón perfecto y aprobado.
El único varón perfecto y aprobado se llama Jesucristo, y Él está en un nivel muy alto, la estatura es alta. Ahora, dice que hasta que todos lleguemos. Eso me hace pensar, Dios mío, ¿será que puedo llegar? Claro que podemos llegar. Y precisamente la santificación es para eso. La iglesia existe para eso. Cada domingo que venimos, cada jueves que venimos, cada vez que usted hace su devocional en su casa, todo el tiempo que estamos en la vida espiritual es para llegar a esa estatura. Y eso nos tiene que llevar a un perfeccionamiento día a día, amado hermano, a través de la palabra. Por eso dice, si nosotros, hermanos, pertenecemos a Él, permanecemos en Él, debemos caminar, debemos andar como Él anduvo. Implica que estamos tomando de su rica savia que se está metiendo en nosotros. Esta mañana en este lugar, yo sé que eso está pasando. Dios nos está dando de su rica savia, se está metiendo en nosotros. Tal vez no lo vemos, tal vez no lo sentimos, pero por la fe eso está pasando en nosotros. La iglesia está siendo edificada. Usted está recibiendo un suministro de parte de Dios, hermano, para ir a caminar como Él. Amén. De eso se trata. Entonces es muy importante este punto. La santificación es el resultado de la unión con Cristo. Entonces, no hay otra forma, hermanos, no hay otra manera. Si usted está unido a Cristo, hermanos, es imposible que no refleje su carácter, es imposible que no refleje su integridad. Eso está estipulado en su bendita palabra. Número 4, ¿qué es la santificación? Y este me gusta muchísimo. La santificación es la única evidencia de la elección. Es la única evidencia de la elección. Ay, ¿y cómo sé yo que fulano de tal fue elegido? Bueno, difícil. ¿Y cómo sé yo quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? ¿Será que mi hermano está inscrito en el libro de la vida? ¿Será que el que está a mi lado fue elegido por Dios para salvación? ¿Será que el vecino es elegido? ¿Será que el que va a esa otra iglesia es elegido? ¿Cómo yo voy a saber quiénes son los elegidos? Pues no lo vamos a saber nosotros. Pero sí el Señor nos dejó una manera de saber. Y es la santidad. Y es la santidad. Entonces, la santidad, hermanos, la santificación es la única evidencia de la elección. Voy a mostrarle 4 textos, 4 pasajes que así nos lo dicen. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Cómo se hizo la elección? En santificación del Espíritu. ¿Cómo fue que Dios nos eligió a nosotros? En santificación del Espíritu. Lo que quiere decir, hermanos, que si yo soy elegido en santificación, entonces, y por el Espíritu, Él es el que me elige, y ahora, veamos hace 8 días, y ahora el Espíritu está en mí y Él me guía. Quiere decir que así como fui elegido, en esa misma condición permanezco. O sea, es imposible, hermanos, que una persona diga que es elegida y no camine en santidad, porque fue elegida en santidad. Entonces, el creyente debe caminar en santidad, sencillamente porque si él es elegido, fue elegido en santificación. Vamos a mirar otro texto, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos,
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, el apóstol Pablo estaba bien seguro que esta gente de Tesalónica había sido escogida por Dios desde el principio para salvación. Y él tenía algo que para medir eso, y que podemos nosotros también medir. ¿Cómo yo sé que Dios los escogió para salvación? Y él lo tenía claro, y él dice: Señor, yo le doy gracias a Dios de que los haya escogido a ustedes desde el principio para salvación. ¿Cómo mido eso? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol está mirando en Tesalónica unos comportamientos, unas conductas en ellos, un estilo de vida, de santidad, que lo único que él puede decir es eso, y así veíamos el jueves a los de Filipenses, ¿verdad? Los de Filipos. Eso me está evidenciando como ustedes viven, ¿no? Eso me está mostrando que verdaderamente ustedes fueron elegidos. Si es imposible que si una persona no ha sido elegida y la traemos del mundo para que esté dentro de la congregación y le enseñamos la Biblia y le decimos que trate de caminar de acuerdo a la palabra, esa persona no va a caminar, no va a poder, porque en ella no está la elección. Y entonces una forma de saber que fue elegida es precisamente en ese caminar. Miren lo que dice: ustedes fueron elegidos desde el principio para salvación mediante la santificación, parecido a Pedro, por el Espíritu, y le agrega, y la fe en la verdad. O sea, ustedes están teniendo una fe en la palabra. Esa fe que tienen en la palabra está evidenciando la elección. Esa santificación que están viviendo está evidenciando la elección. Pero algo más, dice el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Quiere decir que cuando el Evangelio se predicó, ustedes respondieron al Evangelio. Ese llamado fue tan efectivo que ustedes respondieron al Evangelio. ¿Pero para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Veamos esos 8 días en 2 Corintios 18, que dice que nosotros tenemos la libertad del Espíritu y que vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir mirando que la elección tiene un propósito. Además de que caminemos en santidad, y está muy ligado allí también, nos tiene que llevar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, al carácter de nuestro Señor Jesucristo, a ser como nuestro Señor Jesucristo. Si no, no hay elección. O sea, hermano, y le digo de verdad y de corazón, dudemos de aquellas personas que no caminan en santidad, que no caminan en integridad, que no caminan de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Se puede dudar, se puede poner duda en cuanto a eso de la elección. Verdaderamente serán elegidos, pero imposible que dudar de una persona que sabemos que está caminando con Dios, que sabemos que día a día busca la santidad, que día a día busca la comunión con el Señor. Es imposible dudar de una persona así, y es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir acá. Entonces, la santificación, hermanos, es que hay una evidencia, y es que nos habla de la elección. Ahora, este texto es demasiado claro, demasiado creíble. Efesios 1:4, muy decible, muy específico. O sea, no se puede cortar, no se puede quitar del medio este texto. Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Texto tan tremendo. Dice que en Cristo, o sea, Dios nos escogió en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. O sea, nos escogió en Cristo, y esto lo hizo antes de la fundación del mundo. Mucha gente no puede entender esto, quizás no lo entendamos nosotros hoy, pero así está. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos.
¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos. Hermano, y míreme ahora, vamos a pensar, que si yo no soy santo, ¿seré escogido? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos. El propósito de la elección, ¿cuál fue? Que yo fuera santo. El propósito de escoger a la iglesia, ¿cuál fue? Que la iglesia fuera santa, sin mancha, sin arruga, delante del Señor, como dice Efesios. Entonces, si el Señor me escogió para ser santo y ocurre que yo no soy santo, pues no hay elección. Y lo que hay es una religión. Otra vez, no es imposición, es resultado, es fruto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si usted ya sabe que es elegido, si usted sabe que fue escogido ya, eso usted tiene que saberlo, hermano. Entonces, usted procura la santificación, porque es cooperación, estamos hablando. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Hay medios, hermanos, para la santificación, que vamos a ver dentro de 8 días, que una persona elegida, una persona que está en santidad, va a procurarlos, va a estar en ellos, no se puede quitar de ahí. Esa es la idea. Entonces nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como decíamos hace 8 días, ahí donde dice la Biblia, sin santidad nadie le da al Señor. Nadie, absolutamente nadie. Es muy, muy importante. Y el otro texto que quería que miráramos en ese punto, que la santificación es la única evidencia de la elección, es Romanos 8:29. Romanos 8:29. Miren cómo todos estos textos, hermanos, terminan diciendo prácticamente lo mismo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó. Y esto es fuerte, porque la predestinación tiene que ver con un previo conocimiento de Dios. O sea, para Dios predestinar, para Dios elegir a unas personas, Él antes tuvo que haberlas conocido. Por eso los conoce de antemano, los predestina, y cuando ya esos predestinados llegamos a ser salvos, Él, precisamente por eso es que Él nos recibe, porque Él nos había conocido desde antes. Entonces, hay otro grupo de personas que conocen la vida religiosa y entran a muchas iglesias, y eso está en la Biblia, y aún pueden hacer muchas cosas, pero el Señor no los conoció de atrás, de antes. Y entonces, así ellos lleguen como las 5 vienen insensatas delante del Señor, ábrenos, el Señor siempre les va a decir, ya ustedes quiénes son, yo no los conozco. O los que dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y todo eso. Señor, pero es que en tu nombre hicimos, y le dicen, pues ustedes quiénes son, yo a ustedes no los conozco. Porque, hermanos, la elección o la predestinación tiene que ver con algo que está en la eternidad, en el plan eterno de Dios. Algo que ocurrió en la eternidad, algo que ocurrió antes de que todo esto existiera. Y desde allá dice que el Señor los conoce primero, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, ese predestinamiento es ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Note, fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de Cristo. Entonces, otra vez, si yo no tengo la imagen de Cristo, si no me parezco un poquito a Cristo, hermanos, entonces no hay predestinación. Y eso es lo que tenemos que apuntar. La santidad busca eso. Una persona, un creyente precisamente camina en santidad. Es imposible que no camine en santidad porque él fue elegido. Camina en santidad porque fue elegido. Esta mañana era que yo escuchaba algo, yo no sé muy bien cómo es el asunto. El negrito, ¿Nero es que llama? ¿Nerú?
No sé si alguien lo conoce, yo más o menos como que una vez lo vi, actor de televisión, o que era él, yo no sé. Bailarín, bueno. Entonces la cosa con él es que él era homosexual, ¿sí o no? Públicamente se sabía, pero él conoció el Evangelio, se convirtió al Evangelio, hoy por hoy es pastor. Y pues claro, él ha estado en contra del homosexualismo y se le vinieron encima y creo que hasta demandado está y toda la cosa. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que una persona, no importa la condición, no importa su situación donde él haya estado, pero si él fue conocido por Dios y elegido, y hermano, él es regenerado, cualquier cosa que haya tenido se va para el carajo. Amén. Y él ahora comienza a vivir de acuerdo al carácter de Cristo. Eso, hermanos, no importa si es borracho, si es adúltero, si es mujeriego, ladrón, asesino, no importa lo que haya sido, cuando una persona es regenerada, ahora vive de acuerdo al carácter de Jesucristo en santidad, amado hermano. Y no hay que estar bregando con él para decirle, caramba, cambie su condición, no. Lo único que este predicador hará y seguirá haciendo hasta ahora es traer la bendita palabra de Dios, porque si Dios no lo puede cambiar a usted, mucho menos yo, hermano. A mí nadie me pudo cambiar. A mí me impusieron las manos y me echaron fuera esos demonios y seguía siendo el mismo. Hasta que una vez el Señor intervino en mi vida, me regeneró. ¿Y qué cambio el que está haciendo? No soy perfecto porque tengo muchas debilidades todavía, pero sí sé algo. Cada día voy en un proceso de santificación. Hermano, no se la crean. Cuando una persona es regenerada, el Señor hace un trabajo. Por eso, y sabemos que hay gente que recién pues comienzan a llegar a la iglesia y vamos a tenerles paciencia. Pero yo con algunos de ustedes yo no tengo paciencia después de unos añitos, porque entonces bueno, yo digo, bueno, sí he regenerado, claro que he regenerado porque he visto el cambio, pero entonces está siendo como muy lento, entonces hay que darle de coscorrones, porque entonces ya la responsabilidad de nosotros, hermanos, la santificación es la única evidencia de la elección. Yo soy elegido, sí, muéstreme. ¿Cómo? La santificación no más. No una imposición suya, es un resultado. Amén. Por eso siempre vivamos rendidos a los pies de Cristo. Siempre, hermanos, siempre. Hay algo muy bonito en esto de la santificación y que usted debe saberlo, y es que una persona regenerada, una persona santificada, cuando comete la maldad o el pecado, alguna situación pasa en él, hermanos, él se siente mal. No puede convivir con eso. Y él tiene que correr al trono de la gracia. Amén. Agarrarse del trono de la gracia, Señor amado. Pero si una persona comete la maldad y está tranquilo y no pasa nada y sigue con la cosa quieta, tranquila, y no le importa, sabe que va en retroceso y no le importa, hay que pellizcarse a ver qué está pasando. Ahí usted sabe si realmente ha sido regenerado o no. Amén. Porque el Señor nos cela con celo santo y Él nos lo hace saber. Y número 5 para terminar. ¿Qué es la santificación? Es algo por lo que el creyente es responsable. Hay más, pero dejemos ahí solamente. La santificación es algo por lo que el creyente es responsable. Es responsable. Y eso está muy claro en la palabra, eso salió en el boletín, creo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. La santificación, número 5, es algo por lo que el creyente es responsable. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay esta mañana? Amén, hijos obedientes. Como hijos obedientes, mire, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Sí vio? Muy parecido a lo que llamamos 8 días. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí ahora todas son hechas nuevas. Entonces está diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea que si hay alguien desobediente, él sí se va a conformar. Solo un desobediente se conforma a los deseos que antes tenía. Pero el asunto es que la Biblia dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. Ya no. Amén. Ya no. Éramos hijos de desobediencia. Y eso tiene que ser claro. Yo era un hijo de desobediencia. Ya no. Por eso dice, no se conforme. La palabra conformar es amoldar. No se amolde. No se amolde a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y otra vez aquí antes de seguir, hermano, muy importante eso. Los deseos que antes teníamos eran de ignorancia. Eran de nuestra naturaleza pasada, de nuestro pecado. Eran de nuestra, de ser hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces esos deseos los teníamos antes. ¿Por qué lo vamos a permitir ahora? Por eso no se amolde a ellos ya. Porque eso era ignorancia, cuando estaban en la ignorancia. 15. Sino, como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué precioso. Como el que me llamó es santo, y ya dijimos, Él nos eligió, y nos eligió en santificación porque Él es santo, y nos eligió para ser santos. Entonces dice ahora, como el que los llamó es santo, entonces ustedes ahora también sean santos. ¿En qué? ¿En alguna forma? ¿En alguna manera? No, en toda vuestra manera de vivir, hermano. Y ahí nos va a tocar echar lápiz. Y ahí nos va a tocar comprar un cuaderno, qué sé yo. Y ahí nos va a tocar comenzar a analizar qué es toda nuestra manera de vivir. Y vamos a tener que examinar desde nuestros pensamientos hasta la manera como caminamos. Y nos va a tocar analizar todo. Y cuando comenzamos a analizar toda nuestra manera de vivir, hermano, nos damos cuenta que no somos tan santos, ¿verdad? Yo todavía le saco la piedra a mi esposa y a mis hijas por ahí, peleo todavía y a veces digo, Señor, sí que no soy tan santo. Sin embargo, la Biblia dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en todo lugar donde estemos, en toda condición. No en la iglesia. Es que cualquiera puede ser santo aquí, ¿sí o no? Se levanta uno el domingo, se baña, se perfuma, se arregla un poquito y se viene y pone cara de santo. Señor, te amo. Precioso eso, muy bonito, ¿sí o no? Pero cuando llega a la casa, yo sé que verdaderamente soy. Ay, santo Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. En toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la razón? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué es santo? Yo una vez les dije, la mejor manera de definir santo, diferente. Diferente. Soy santo separado, pero diferente. O sea, ya no soy como era antes, soy diferente a los demás. Soy diferente, hermanos. Somos la iglesia del Señor. Amén. Entonces, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la santidad es una responsabilidad de los creyentes. Dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, miraremos los medios de santificación. Póngase de pie, por favor, esta noche.